Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 19 horas con 18 minutos del día 20 de abril del 2021, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia, que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige este tribunal, ello atendiendo a la sana distancia, así como el uso de las medidas de sanidad implementadas en este tribunal. Señor secretario, proceda por favor a pasar lista de asistencia. Con gusto, magistrada presidenta. Doy fe de que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom el magistrado Everardo Vargas Jiménez, el magistrado Tomás Vargas Suárez. Con la presencia de usted, magistrada presidenta, doy fe de que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral. Gracias, secretario. En vista de lo anterior y al contar con la asistencia remota de la y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, se declara la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos y resoluciones que se tomen tendrán plena validez legal. Señor secretario, sirva a dar cuenta con el orden del día para esta sesión, por favor. Con gusto, magistrada presidenta. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 12 juicios ciudadanos, cuyas claves de identificación y partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva, a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en nuestra página web. Eso es todo lo programado para esta sesión, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, señor secretario. Magistrados, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria, por lo que les solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con tal orden del día. Vista la votación por unanimidad, se aprueba el orden del día de los asuntos a tratar y resolver en esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias. Magistrados, por economía en el procedimiento de votación, propongo a ustedes que cada ponencia dé cuenta de forma consecutiva con los asuntos programados para hoy y al finalizar con las cuentas respectivas se sometan a discusión y votación de manera conjunta, para lo cual solicito se sirvan manifestar en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta de forma consecutiva con los asuntos y someterlos a discusión y votación de manera conjunta. No obstante lo anterior, el resultado de la votación sí deberá sentarse de manera íntegra en el acta que se levante con motivo de la presente sesión. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Visto lo anterior y en razón de que dos de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado Everardo Vargas Jiménez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Muchas gracias. Solicito la colaboración del licenciado Alain David Ramos Peña, secretario relator, adscrito a la ponencia a mi cargo, a efecto de que dé cuenta con los asuntos listados para resolver. Por favor. Con la autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del juicio ciudadano número 209 del año 2021, promovido por un ciudadano quien por su propio derecho impugna un acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. En el proyecto se considera que existe un medio de defensa previsto en el Código Electoral no agotado por el actor, el cual resulta apto para que estudie su pretensión. En el caso, no se justifica la excepción al principio de definitividad en el agotamiento de la instancia previa, y por tanto, el medio de impugnación debe ser reencausado a recurso de revisión previsto en el Código Electoral del Estado de Jalisco y remitirse al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para que con plena jurisdicción conozca y resuelva lo que conforme a derecho proceda. Además, de los argumentos vertidos en el proyecto de juez, se estima que el actor se encuentra legitimado para promover el citado recurso de revisión y, por tanto,
Se considera que con la medida adoptada se preservan los principios de justicia establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se observa la cadena impugnativa prevista en la, por lo que el promovente tendrá la posibilidad de acudir a la primera instancia de forma previa a la esfera jurisdiccional en defensa de sus derechos, de considerar lo necesario, sin que se le restrinja dicha oportunidad. Atendiendo estas consideraciones en el proyecto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditados en los términos expuestos en la resolución. Segundo, se reencausa el presente medio de impugnación al recurso de revisión previsto en el Código Electoral del Estado de Jalisco para los efectos precisados en esta resolución. Tercero, se instruye al secretario general de acuerdos de este tribunal electoral para que realice los trámites necesarios para el debido cumplimiento de la resolución. Hasta aquí la cuenta. Gracias, secretario. Continúe, por favor. Gracias. Con la autorización, doy cuenta del proyecto para resolver en definitiva el expediente del juicio ciudadano número 403 del año 2021, promovido por un ciudadano quien por su propio derecho expone 3 actos impugnados. La convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas del Partido Morena en el Estado de Jalisco en el proceso electoral en curso, el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y el registro de candidaturas a diputaciones de representación proporcional. Respecto de la convocatoria, se considera que no fue impugnado en el momento procesal oportuno, por lo que no se surte el requisito de procedibilidad relativo al plazo. Respecto al registro de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, se estima que el actor no tiene interés jurídico, ya que no se advierte que haya participado en el proceso interno del partido político Morena para la selección de candidaturas a las diputaciones locales por el principio de representación proporcional. De ahí que se desprenda que no tiene interés jurídico para controvertir dicho procedimiento, al no recaer un agravio personal y directo en su esfera jurídica de derechos. Por otra parte, en cuanto al acto impugnado relativo al registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa, en el proyecto se tienen por cumplidos los requisitos de procedibilidad, analizándose los agravios expuestos por la parte actora. En esencia, del análisis de los mismos se precisa que el promovente aduce que le causa agravio el registro del partido político Morena de dichas candidaturas, realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de dicho partido político y materializado por el representante de dicho partido político ante el Instituto Electoral de la entidad. Conforme al anterior, se considera que la Comisión Nacional de Elecciones actuó conforme a sus atribuciones estatutarias, así como las previstas en la convocatoria. En tanto, le correspondía la aprobación de las solicitudes y la calificación de los perfiles con base en una valoración, incluida la selección de los candidatos idóneos conforme a la estrategia política del partido, al amparo del principio constitucional de autodeterminación. En ese mismo sentido, se expone en el proyecto que la presentación de la solicitud de registros de candidatos realizada por el representante del partido político Morena ante el Instituto Electoral de la entidad se ajustó a lo establecido en legislación de la materia, en lo que fue motivo de impugnación. De conformidad a lo antes expuesto, dado la fundamentación y motivación del proyecto, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se confirma lo que fue materia de impugnación en el presente juicio ciudadano en los términos precisados en la presente resolución. Infórmese por conducto de la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal a la Secretaría Regional, a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se ha emitido la presente resolución en atención al recaunsamiento decretado en el expediente SG-JDC 177-2021 dentro del plazo de 24 horas, acompañándose copia certificada de la misma. Es la cuenta. Gracias, secretario. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Sí, magistrada presidenta.
Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de ambos proyectos. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada Presidenta, registro 3 votos a favor. Los 2 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-209/2021 y JDC-403/2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Magistrada Presidenta, así lo registro. Gracias. Continuando con la presente sesión y en razón de que 6 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran turnados en la ponencia a cargo del magistrado Tomás Vargas Suárez, le cedo el uso de la voz para que nos exponga sus proyectos de resolución. Gracias, magistrada presidenta. Para tal efecto, solicito la colaboración de la doctora Liliana Alférez Castro, relatora adscrita a mi ponencia, a efecto de que dé la cuenta de los asuntos de mérito que se van a tratar en esta sesión. Con su autorización, magistrada presidenta y señores magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 130 de este año, promovido por Felipa Rosa Sarmiento García y otros, a fin de impugnar la indebida omisión y negativa del Partido del Trabajo y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco de formalizar y dar trámite legal al registro como candidatas y candidatos a presidenta municipal, regidores y síndico, propietario y suplentes, integrantes de la planilla de municipios para contender a integrar el ayuntamiento del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, por parte del Partido del Trabajo en el proceso electoral concurrente 2020-2021. En el caso sometido a estudio, la parte actora refiere que la omisión del Partido del Trabajo de no presentar la solicitud de registro de sus candidaturas y la negativa del Instituto Electoral de recibir a trámite dichas solicitudes les agravia en su esfera de derechos político-electorales. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que les asiste la razón, dado que la omisión del partido de presentar en forma la planilla completa para el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, y del Instituto Electoral de no dar trámite a su registro, les generó una vulneración a su derecho político electoral de ser votado. Máxime que del informe circunstanciado rendido por la responsable se advierte que les fue impedido el acceso a las instalaciones del Instituto Electoral, lo que provocó la falta de registro de las candidatas y los candidatos, por lo que se allanan a la demanda presentada. Con lo anterior, se hace patente un actuar omisivo por parte del partido político, lo cual de ninguna manera puede trascender en el derecho de ser votado de los promoventes. En mérito de lo anterior, dado que es aceptado por las partes del presente juicio que quienes promueven debieron ser postulados por el Partido del Trabajo para ser registrados en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, y que por un error tal acción no fue realizada, es que sus agravios resultan fundados, y lo conducente es ordenar la restitución del derecho político electoral que les fue violentado, proponiéndose los siguientes efectos. Primero, se ordena al Partido del Trabajo para que en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la notificación de esta ejecutoria, presente ante el Instituto Electoral el expediente de la planilla que la parte actora le presentó, a fin de solicitar su registro en los cargos que fueron designados, proceso intrapartidista. Para estar en aptitud de cumplir con lo anterior, devuélvase al órgano partidista responsable, al momento de notificar la presente sentencia, los documentos originales de la planilla en cuestión, los cuales fueron remitidos al rendir el informe circunstanciado respectivo. Segundo, se vincula al Consejo General del Instituto Electoral al cumplimiento de la presente ejecutoria, por lo que se le ordena que, inciso A, reciba la documentación antes precisada. B, se cerciore que los documentos de los candidatos que pretenda registrar hayan sido emitidos a más tardar en la misma fecha en que fueron presentados por los actores ante el Partido del Trabajo. De lo contrario, no podrán ser tomados en cuenta. C, revise que se cumplan los requisitos de elegibilidad y los que prevé el artículo 241 del Código Electoral.
B. Atender lo previsto en el artículo 244 del Código Electoral. Esto es, verificar que se cumplan con los requisitos establecidos en el Código y, en su caso, de advertir omisiones de las precisadas en el párrafo número 2 del citado numeral, prevenir al partido político por el término de 48 horas para efecto de subsanar los requisitos omitidos. E. De resultar válido algún registro, proceda de inmediato a sesionar y modificar el acuerdo identificado como IEPC-ACG-080/2021, incluyendo aquellos candidatos y candidatas que acrediten las exigencias legales, respetando en todo momento los criterios de paridad, la legislación y lineamientos emitidos. Tercero, se ordena al Partido del Trabajo y al Consejo General del Instituto Electoral para que informen a este Tribunal Electoral de todo lo actuado, anexando la documentación que compruebe su dicho, lo cual deberá realizar en un plazo no mayor a las 24 horas a que ello ocurra. Cuarto, se ordena dar vista al Consejo General del Instituto Electoral con el actuar negligente llevado a cabo por el Partido del Trabajo para que, de ser el caso, inicie el procedimiento que corresponda. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que, por instrucciones del magistrado ponente, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, resultan fundados los motivos de agravio en relación con la omisión en los términos precisados en esta sentencia, por lo cual deberán realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Notifíquese a las partes en los términos de ley y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por oficio con copia certificada de la sentencia, y en su oportunidad archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Continúe, por favor. Gracias, magistradas, señores magistrados. Se da cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 400 de este año, promovido por un ciudadano aspirante a candidato del partido Morena al cargo de regidor propietario del municipio de Zapopan, quien impugna el proceso interno de elección de dicha candidatura por parte de la Comisión Nacional de Elecciones y el consecuente registro ante el Instituto Electoral. En el presente caso, el actor señala agravios que se refieren a supuestas omisiones relacionadas con la publicación de listados de los precandidatos y a la encuesta a la que se someterían, traduciéndose en violaciones a la convocatoria, por lo que se hace ilegal el registro. En este sentido, se tiene por cierto que el partido recibiría el registro en línea. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones revisaría las solicitudes, valoraría y calificaría los perfiles de los aspirantes y daría a conocer en la página del partido las solicitudes aprobadas, siendo esas personas las únicas que podrían participar en la siguiente etapa del proceso. No obstante, la convocatoria especificó que no se daría publicidad a la totalidad de las solicitudes presentadas, proponiéndose como inoperante el reclamo del enjuiciante. Por lo que vea la supuesta omisión de publicar la encuesta a la que serían sometidos los aspirantes aprobados, en la base 6 se propone también de inoperante, en razón a que también erróneamente se considera que la publicación se haría a la totalidad de las solicitudes de aspirantes, precisamente porque conforme a la convocatoria y ajuste correspondiente de la aprobación de su registro, dependía que pasara a la siguiente etapa, lo que conllevaba que se hiciera del conocimiento de los posteriores actos. Por lo anterior, se plantean los puntos resolutivos que por instrucción del ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado, consistente en el proceso intrapartidario de elección realizada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena
respecto de la candidatura al cargo de regiduría propietaria en Zapopan, Jalisco, y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral en los términos precisados en la presente resolución. Es la cuenta. Gracias. Continúe, por favor. Se da cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 401 de este año, promovido por una ciudadana aspirante a candidata del partido Morena al cargo de regidor propietario del municipio de Zapopan, quien impugna el proceso interno de elección de dicha candidatura por parte de la Comisión Nacional de Elecciones y el consecuente registro ante el Instituto Electoral. En el presente caso, el actor señala agravios que se refieren a supuestas omisiones relacionadas con la publicación de listados de los precandidatos y a la encuesta a la que se someterían, traduciéndose en violaciones a la convocatoria, por lo que se hace ilegal el registro. En este sentido, se tiene por cierto que el partido recibiría el registro en línea. Posteriormente, la Comisión Nacional de Elecciones revisaría las solicitudes, valoraría y calificaría los perfiles de los aspirantes y daría a conocer en la página del partido las solicitudes aprobadas, siendo esas personas las únicas que podrían participar en la siguiente etapa del proceso. No obstante, la convocatoria especificó que no se daría publicidad a la totalidad de las solicitudes presentadas, proponiéndose como inoperante el reclamo del enjuiciante. Por lo que vea la supuesta omisión de publicar la encuesta a que serían sometidos los aspirantes aprobados, en la base 6 se propone también de inoperante, en razón a que también erróneamente se considera que la publicación se haría a la totalidad de las solicitudes de aspirantes, precisamente porque conforme a la convocatoria y ajuste correspondiente de la aprobación de su registro, dependía que pasara a la siguiente etapa, lo que conllevaba que se le hiciera del conocimiento de los posteriores actos. Por lo anterior, se plantean los puntos resolutivos que por instrucción del ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto reclamado, consistente en el proceso intrapartidario de elección realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, respecto de la candidatura al cargo de regiduría propietaria en Zapopan, Jalisco, y la consecuente postulación de candidatura efectuada ante el Instituto Electoral en los términos precisados en la presente resolución. Hasta aquí la cuenta. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta y señores magistrados. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 480 de este año, promovido por Moisés Chávez Ortiz y otros, a fin de impugnar la ilegal determinación del partido local Hagamos de no registrar la planilla del municipio de Tonaya, Jalisco, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para participar en las elecciones ordinarias del 2020-2021, no obstante de haber agotado todos los requerimientos y haber sido seleccionado de acuerdo a los estatutos y demás normativa interna del partido de mérito. En el caso sometido a estudio, la parte actora refiere que el órgano partidista responsable omitió llevar a cabo el registro de la planilla completa para el municipio de Tonaya, Jalisco. No obstante, que se agotaron los requisitos para formalizar las candidaturas y entregaron su documentación completa y en tiempo, lo que violentó su derecho político a ser votados. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que les asiste la razón, dado que la omisión de presentar en tiempo y forma la planilla les generó una vulneración a su derecho político electoral de ser votado. Máxime que del informe circunstanciado rendido por la responsable se advierte la manifestación de que al realizar una revisión exhaustiva de las oficinas del partido, se identificó el expediente correspondiente a la documentación presentada por el titular de la planilla por el municipio de Tonaya, Jalisco, sin el acuse de entrega ante el Instituto Electoral. En mérito de lo anterior, dado que es aceptado por las partes del presente juicio que quienes promueven debieron ser postulados por el partido político Hagamos para ser registrados en el municipio multicitado y que por un error imputable a dicho ente político, dicha acción no fue realizada, es que sus agravios resultan fundados y lo conducente es ordenar
la restitución del derecho político electoral que les fue violentado, proponiéndose los siguientes efectos. Primero, ordenar al partido político Hagamos para que en un plazo no mayor a 24 horas posteriores a la notificación de esta ejecutoria, presente ante el Instituto Electoral el expediente de la planilla que la parte actora le presentó, a fin de solicitar su registro en los cargos que fueron designados. Proceso intrapartidista. Segundo, se vincula el Consejo General del Instituto Electoral al cumplimiento de la presente ejecutoria, por lo que se le ordena que, inciso A, reciba la documentación antes precisada. B, se cerciore que los documentos de los candidatos que pretenda registrar hayan sido emitidos a más tardar en la misma fecha en que fueron presentados por los actores ante el partido político Hagamos. De lo contrario, no podrán ser tomados en cuenta. C, revise que se cumplan los requisitos de elegibilidad y los que prevé el artículo 241 del Código Electoral. D, atender lo previsto en el artículo 244 del Código Electoral, esto es, verificar que se cumplan con los requisitos establecidos en el Código y, en su caso de advertir omisiones de las precisadas en el párrafo 2 del citado numeral, prevenir al partido político por el término de 48 horas para efecto de subsanar los requisitos omitidos. E, de resultar válido algún registro, proceda de inmediato a sesionar y modificar el acuerdo identificado como IEPC-ACG-085/2021, incluyendo aquellos candidatos y candidatas que acrediten las exigencias legales, respetando en todo momento los criterios de paridad, la legislación y lineamientos emitidos. Tercero, se ordena al partido político Hagamos y al Consejo General del Instituto Electoral para que informen a este Tribunal Electoral de todo lo actuado, anexando la documentación que compruebe su dicho, lo cual deberán realizar en un plazo no mayor a las 24 horas a que ello ocurra. Cuarto, se ordena dar vista al Consejo General del Instituto Electoral con el actuar negligente llevado a cabo por el partido político Hagamos para que, de ser el caso, inicie el procedimiento que corresponda. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que sustentan el proyecto de cuenta, se proponen los siguientes puntos resolutivos que, por instrucciones del magistrado ponente, me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como la procedibilidad del mismo, quedaron acreditados en los términos de esta sentencia. Segundo, resultan fundados los motivos de agravios en relación con la omisión en los términos precisados en esta sentencia, por lo cual deberían realizarse las acciones ordenadas en el apartado de efectos. Notifíquese a las partes en los términos de ley y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco por oficio con copia certificada de la sentencia y, en su oportunidad, archívese el asunto como total y definitivamente concluido. Es la cuenta. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, doy cuenta del proyecto de resolución del expediente formado con motivo del juicio ciudadano 482 de este año, promovido por un ciudadano por su propio derecho y con el carácter de candidato independiente a diputado local, a fin de impugnar el acuerdo IEPC-ACG-048/2021, en el que el Consejo General del Instituto Electoral Local le niega su registro como candidato independiente a diputado local por el Distrito 11 del Estado de Jalisco. En el considerando cuarto del proyecto se estudian los motivos de agravio hechos valer por el enjuiciante, en donde en principio hace valer que el mismo no alcanzó el 1% del apoyo ciudadano para la obtención del registro de su candidatura por cuestiones relacionadas con la pandemia provocada por el COVID-19, por lo que, a su decir, únicamente tuvo 5 días para recabar el apoyo requerido. De ahí que solo obtuvo el 14.41% del apoyo, agravios calificados como infundados, porque el actor parte de una premisa equivocada de que se le debe eximir del requisito previsto en el artículo 696.2 del Código de la Materia. No obstante, en atención a la situación que se vive en el país respecto al virus COVID-19, el INE ha establecido una serie de medidas encaminadas a la protección del derecho a la salud del aspirante, de sus auxiliares y de la ciudadanía. Por ello, ha emitido una serie de acuerdos y protocolo, además de una aplicación para efecto de brindar el apoyo de manera directa y sin necesidad de auxiliares.
También se analizan los agravios relacionados con la funcionalidad de la APP, Apoyo Ciudadano-INE, y su poca difusión por parte del Instituto Electoral Local y el propio INE, motivos de disenso que se califican como infundados, en razón a que el uso de la aplicación móvil se aprobó en el acuerdo IEPC-ACG-068/2020 y el enjuiciante obtuvo su registro como aspirante el 24 de diciembre de 2020, momento en el cual debió haber impugnado la aplicación aprobada mediante el referido acuerdo. Además que señala de manera genérica que la aplicación no es amigable y que su difusión ha sido poca sin comprobar su dicho. Finalmente, se analiza el agravio en el que el enjuiciante se duele de que en ninguna parte de la ley se estipula que el aspirante a candidato independiente deba contar con una estructura operativa similar a la de un partido, lo que influyó a la no obtención del porcentaje requerido, aseveración que se considera vaga e imprecisa, al tratarse de una comparativa sin relación alguna con su falta de cumplimiento, ya que desde que el actor se registró como aspirante, tenía la plena certeza de cuáles serían las condiciones en que participaría en esta contienda electoral, por lo que se califica como infundado el agravio hecho valer. En atención a lo expuesto, los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto son los siguientes. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos expuestos en el considerando primero de esta resolución. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado. Es la cuenta, magistrada. Presidenta, magistrados. Muchas gracias. Continúe, por favor. Se da cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 483 de este año, promovido por Luis Ernesto Munguía González, a fin de impugnar el acuerdo IEPC-ACG-079/2021 del Consejo General del Instituto Electoral, específicamente por lo que hace a la negativa de su registro. En el presente caso, el actor refiere que el artículo 230, numeral 6 del Código Electoral es inconstitucional, ya que violenta el derecho a ser votado. En ese sentido, de conformidad a lo resuelto por la Sala Regional Guadalajara, así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya han definido un criterio sobre la materia planteada, determinando contra el derecho a ser votado y la libertad de asociación en materia política, sin que exista justificación alguna para sostener su constitucionalidad, ya que el requisito determinado en la norma de no haber participado en el proceso interno de un partido político diverso al que lo registra, no puede considerarse como una condición intrínseca a la persona, ni vinculada directamente al estatus del cargo de elección popular, por lo que la prohibición no puede considerarse como una causa de inelegibilidad. Es por lo anterior, caso concreto, y por ende, no puede constituir un obstáculo para que Luis Ernesto Munguía González pueda tender al cargo de presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que se ordena al Instituto Electoral que, de no existir alguna causa diversa a la que ha analizada, de inmediato otorgue el registro. Por lo anterior, se plantean los puntos resolutivos que por instrucción del ponente me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditados en los términos expuestos en la sentencia. Segundo, se inaplica en el caso concreto el artículo 230.6 del Código Electoral del Estado de Jalisco en los términos expuestos en la presente sentencia. Tercero, se revoca el acuerdo IEPC-ACG-079/2021, específicamente por lo que hace a la negativa del registro del actor como candidato a presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por el Partido Verde Ecologista de México. Son las cuentas, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, toma la votación nominal correspondiente, por favor.
Desde luego, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. Con todas las propuestas. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 6 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. ¿Ya? Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-130 diagonal 2021, JDC-400 diagonal 2021, JDC-401 diagonal 2021, JDC-480 diagonal 2021, JDC-482 diagonal 2021 y JDC-483 diagonal 2021 fueron aprobados por unanimidad de votos. Tomo nota, magistrada presidenta. Gracias. ¿Ya? Finalmente, y en razón de que 4 de los asuntos listados en la convocatoria se encuentran turnados a la ponencia a mi cargo, le cedo el uso de la voz a la licenciada Beatriz Godínez Terríquez para que dé cuenta de los asuntos que someto a su consideración. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 74 de este año, formado con motivo de la demanda interpuesta por una ciudadana a fin de impugnar el registro ilegal de las candidaturas a los cargos de diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de las planillas de municipios también ilegalmente realizadas por dicha persona, y del secretario ejecutivo del Instituto Electoral Local, el acuerdo ilegal de fecha 15 de marzo de 2021 y notificado de forma incompleta el día 20 de marzo del año en curso, mediante otro acuerdo de supuesta fecha 18 de marzo, así como la eventual validez de dichos registros ilegales por parte de la Secretaría General del Partido Somos. En el proyecto que se somete a su consideración, se advierte que se actualiza la causal de desechamiento regulada por el artículo 508, párrafo primero, fracción primera del Código Electoral Local, la cual dispone que procede desechar un medio de impugnación cuando no se presente por escrito ante la autoridad competente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones 1, 7 o 10 del artículo 507 del referido código, esto es, entre otros requisitos, cuando el escrito no contenga la firma autógrafa de quien promueve o huella digital, lo que en el caso concreto acontece. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio ciudadano 74 de 2021, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se desecha la demanda del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 75 de este año, formado con motivo de la demanda interpuesta por una ciudadana a fin de impugnar el registro ilegal de las candidaturas a los cargos de diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, así como de las planillas de municipios también ilegalmente realizadas, y del secretario ejecutivo del Instituto Electoral Local, el acuerdo ilegal de fecha 15 de marzo de 2021 y notificado de forma incompleta el día 20 de marzo del año en curso, mediante otro acuerdo de supuesta fecha 18 de marzo, así como la eventual validez de dichos registros ilegales por parte de la Secretaría General del Partido Somos. En el proyecto que se somete a su consideración, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia y desechamiento reguladas por los artículos 509, párrafo 1, fracciones 2 y 4 del Código Electoral Local, consistentes en la falta de interés jurídico de la actora y la extemporaneidad, pues el acto que pretende compartir la enjuiciante en su carácter de ciudadana no vulnera en su perjuicio ningún derecho político electoral. De ahí que no se advierta la titularidad de un derecho subjetivo relacionado con la presentación o no de una candidatura, que pudiera repercutir directamente en su esfera jurídica.
y en la calidad de secretaria de organización y afiliación del partido Somos, no conlleva alguna vulneración inmediata y directa en su esfera jurídica, de manera que la presentación de las solicitudes de registro de candidaturas del partido Somos que reclama le cause en un perjuicio asociado con sus derechos político-electorales o le produzca alguna afectación individualizada, cierta y actual e indirecta a sus derechos por el hecho de acudir en esta vía de juicio ciudadano. Asimismo, por lo que ve al acto que reclama del secretario ejecutivo del Instituto Electoral Local, consistente en el acuerdo ilegal de fecha 15 de marzo de 2021 y notificado de forma el día 20 de marzo del año en curso mediante otro acuerdo de supuesta fecha 18 de marzo, también se desprende de su narración de hechos que ella misma señala que se enteró el día 20 de marzo pasado, y si presentó su escrito inicial de demanda de juicio el día 27, es evidente que el medio de impugnación se presentó de forma extemporánea. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio ciudadano 75 de 2021, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se desecha la demanda del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano por los motivos y fundamentos expuestos en esta sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 444 de esta anualidad, presentado a fin de impugnar el acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que resuelve las solicitudes de registro de planillas de candidaturas a municipios presentadas por el Partido Acción Nacional para el proceso electoral concurrente 2020-2021. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone decretar el sobreseimiento del medio de impugnación, ya que se actualiza la causal establecida en el artículo 510, párrafo 1, fracción segunda del Código Electoral Local. Lo anterior, toda vez que, a decir del promovente, la autoridad responsable rechazó su registro como candidato a la presidencia municipal de Juanacatlán, Jalisco. Sin embargo, se desprende del anexo 3 del acuerdo impugnado que la planilla del Partido Acción Nacional para el municipio referido fue aprobada en su totalidad en los mismos términos en los que fue propuesta, esto es, está encabezada por el hoy actor, por lo que se concluye que al realizar dicho registro, el presente juicio ciudadano queda sin materia. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos en el juicio ciudadano 444 de 2021, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano quedaron acreditadas en los términos de la presente resolución. Segundo, se sobresee el presente juicio ciudadano en los términos precisados en la presente sentencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias. Continúe, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio ciudadano 485 de esta anualidad, presentado a fin de impugnar la negativa por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco para registrar a la actora como candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por el partido político Morena, así como el acuerdo del Consejo General del referido Instituto Electoral, en el que resolvió el registro de candidaturas a municipios y planillas presentadas por el partido político señalado, específicamente del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. En el presente juicio ciudadano, se advierte que se actualizan las causales de improcedencia establecidas en el numeral 509, párrafo 1, fracciones 2 y 4 del Código de la Materia, con relación a la causal de desechamiento que contempla el diverso artículo 508, párrafo 1, fracción tercera del mismo ordenamiento legal, por las razones que a continuación se precisan. Respecto a la negativa por parte del Instituto Electoral Local para registrar a la actora como candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, este órgano colegiado advierte que se actualiza la ya citada causal de improcedencia establecida en el numeral 509, párrafo 1, fracción cuarta del Código Electoral Local,
ya que la promovente manifiesta que con fecha 21 de marzo del presente año se suscitaron diversos actos en los que la autoridad señalada como responsable le negó el derecho de registrarse como candidata para contender a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, Jalisco, por el partido político Morena. Y si presentó el medio de impugnación el 7 de abril, es evidente que lo presentó de forma extemporánea. Por otro lado, en lo relativo al acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Local en sesión extraordinaria de 3 de abril, señala la actora que por cuestión de paridad de género, la planilla de candidatos para el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, por el partido político Morena, deberá ser encabezada por una mujer, por lo que, a su decir, se designó de manera arbitraria a la candidata que sigue en la lista de la planilla del inhabilitado. Por lo tanto, la autoridad responsable vulnera su derecho a igualdad de oportunidad consagrado en la Constitución Federal. Al respecto, este órgano jurisdiccional establecido en el dispositivo 509, párrafo 1, fracción segunda del Código de la Materia, ya que la actora carece de interés jurídico para controvertir dicha designación, pues de ninguna manera se vulnera su derecho político electoral de ser votada, dado que la promovente no acredita que el referido partido político la haya registrado como candidata a la presidencia municipal del ayuntamiento señalado, aunado a que la responsable en su informe circunstanciado refiere que en las solicitudes presentadas por el partido político Morena no se encontró la relativa a la de la actora como integrante de la planilla de Puerto Vallarta, Jalisco. Por lo tanto, no se advierte la afectación a la esfera jurídica de derechos de la promovente que permita tener por acreditado su interés jurídico y legítimo para impugnar el acuerdo emitido por la autoridad responsable. Así, por los motivos y fundamentos jurídicos que contiene el proyecto de cuenta, la magistrada ponente propone los siguientes puntos resolutivos en el Juicio Ciudadano 485 de 2021, que por su instrucción me permito leer. Primero, la jurisdicción y competencia de este Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para conocer y resolver el presente juicio ciudadano quedaron acreditadas en términos expuestos en esta sentencia. Segundo, se desecha el presente juicio ciudadano en los términos precisados en esta resolución. Son las cuentas, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias. Magistrados, están a su consideración los proyectos de resolución. Si no existen intervenciones, señor secretario, tome la votación nominal correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Everardo Vargas Jiménez. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor de todas las propuestas. Magistrada Ana Violeta Iglesias Escudero. A favor. Magistrada presidenta, registro 3 votos a favor. Los 4 proyectos de resolución se aprueban por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes con número de registro JDC-074, diagonal 2021, JDC-075, diagonal 2021, JDC-444, diagonal 2021 y JDC-485, diagonal 2021, fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí lo registro, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados, con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la y los magistrados que intervenimos de manera remota en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Con nota, magistrada presidenta. Gracias. En consecuencia, siendo las 20:07 del 20 de abril del 2021, se da por concluida la presente sesión pública de resolución por videoconferencia a la que fuimos oportunamente convocados. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.